Listo. Unidad 6. Derecho tributario material, ¿sí? Ya entramos al corazón de nuestra materia. Vamos a empezar con la forma y el contenido de la ley tributaria y el análisis del hecho imponible, que ya algo anticipamos y charlamos la clase anterior. Esto está, por supuesto, muy vinculado con el principio de legalidad, que es el que estuvimos viendo en la clase de constitucional, y que dijimos y pusimos mucho énfasis en el hecho de que el principio de legalidad no se limita solo a dar directivas generales en la norma, sino que tiene que contener absolutamente todos los aspectos del hecho imponible, que son los aspectos estructurantes del tributo. Que uno de estos es el hecho imponible, sí, que a su vez tiene que estar completo en todos los aspectos que vamos a analizar hoy, pero a su vez tienen que tener los sujetos pasivos, todos los elementos necesarios para poder cuantificar la obligación tributaria. ¿Se acuerdan que dijimos que este quantum, si bien no hace el hecho imponible en sí, sí nos sirve para determinar la obligación tributaria y por lo tanto también tiene que estar legislado por parte de quien corresponde? Y por supuesto todo lo que hace las exenciones, porque son básicamente una excepción al hecho imponible. ¿Bien? Entonces, los tributos, bien, son coactivos para la población, emanan del poder de imperio que tiene el Estado, y este poder de imperio lo ejerce con el dictado de la ley, a través, por supuesto, dijimos, del poder legislativo. Este poder de imperio, una vez que la ley se dicta, se agota, se acaba, y empieza a jugar lo que es la relación tributaria ya en sentido de igualdad con el Estado. O sea, una vez que el Poder Legislativo dictó la norma, que sí lo hizo en este poder de imperio, es decir, de alguna manera por arriba del ciudadano, ¿sí? Obligándolo a este pago, ya después toda la vinculación que va a haber entre sujeto activo y sujeto pasivo se da en condición de igualdad. Las partes están en condición de igualdad. Todo esto, lo que hace la relación tributaria, la obligación tributaria en sí, lo vamos a ver también en otras unidades, lo vamos a ampliar, vamos a ver cuáles son las diferencias, porque muchas veces ustedes se confunden con esto. Pero hoy nos vamos a centrar en qué es lo que tiene que contener la obligación tributaria, perdón, la ley tributaria referida al hecho imponible. Bien, como introducción vamos a ver, digamos, ¿qué hace o cuál es la gran importancia del hecho imponible? ¿Por qué lo estudiamos? ¿Sí? Porque es el presupuesto de hecho que le va a dar origen a la obligación tributaria o a lo que algunos autores hablan de la obligación tributaria principal. Básicamente, la clase pasada también dijimos, es la obligación de pagar el tributo. Entonces, lo que origina esta obligación para el contribuyente de tener que desembolsar, sacar dinero de su patrimonio para pasárselo al Estado, es justamente el hecho imponible, el acaecimiento de este hecho imponible en la realidad. Algunos autores, vamos a ver las definiciones que dan para que vayamos viendo con más propiedad de qué se trata y veamos las similitudes que hay entre todas estas, ¿sí? El doctor Martín nos dice que es el hecho o conjunto de hechos de naturaleza económica descrito en la norma legal y que sirve para dar origen a la obligación tributaria. Si se acuerdan, también hablamos ya de que el hecho imponible en su esencia es un hecho económico, es un hecho que se da en la realidad económica y que el legislador elige y lo trae a la ley y lo convierte en hecho imponible. Pero básicamente siempre tiene una naturaleza económica. Y a su vez es importante saber que a veces no es un solo hecho, sino que es un conjunto de hechos. Por ejemplo, hablamos de la compraventa, es el comprar y vender, es un conjunto de hechos, ¿ven? Que tienen esta naturaleza. Falcao nos dice que es el hecho conjunto de hechos o el estado de hecho al cual el legislador vincula el nacimiento de la obligación jurídica de pagar determinado tributo. Vemos que acá agrega el estado de hecho y bueno, puede ser la situación de tener o ser titular de un patrimonio, por ejemplo. Veamos el caso de la famosa, el impuesto solidario, contribuciones futuras. Es un impuesto, bueno, es un estado de hecho, es el tener un patrimonio superior a los 200 millones de pesos. ¿Bien? Es un estado de hecho. Valdés Costa nos dice que es el hecho previsto hipotéticamente en la ley, cuyo acaecimiento es la condición necesaria y suficiente para que nazca la obligación. Esto también es importante porque siempre que tenemos el hecho imponible descrito en la norma legal, esto es algo hipotético.
Cuando esa situación se produzca en el mundo real, en los hechos, en lo fáctico, recién ahí van a ser el hecho imponible para un sujeto concreto que se va a convertir en sujeto pasivo de esa obligación tributaria. ¿Bien? Villegas nos dice que es el acto, conjunto de actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez acaecido en la realidad, origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que será objeto de la pretensión fiscal. Es decir, básicamente nos está hablando de lo mismo que nos hablaban los otros autores. Lo pueden ver escrito como presupuesto de hecho, hecho generador, soporte fáctico, hecho imponible. Siempre es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿bien? Si bien cuando hablemos del hecho imponible lo hacemos como una denominación común, como la denominación genérica, los escritos siempre vamos a ver esto, en realidad, si fuéramos más exquisitos con la terminología, no sería realmente las palabras que tendríamos que usar cuando nos referimos a las tasas y a las contribuciones, sino solamente a los impuestos, ¿bien? Sería más correcto en realidad hablar de hecho tributario para las tasas y las contribuciones, pero lo vamos a ver y siempre en general nos vamos a referir al hecho imponible como algo genérico, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente el concepto de que, si bien es un hecho económico, que el legislador lo elige, este adquiere relevancia jurídica y por lo tanto el hecho imponible siempre es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque es un hecho que va a estar escrito en una ley. Entonces el legislador lo convierte en un hecho jurídico. ¿Ok? Siempre es entonces un hecho jurídico de naturaleza económica. Por otro lado, es el presupuesto legitimador del tributo. O sea, en este hecho imponible es en donde se tienen que manifestar los criterios de exteriorización de la capacidad contributiva, que algo charlamos también y que dijimos que básicamente están dados por el tener una renta, el consumir determinados productos o el ser titular de un patrimonio. Bien, entonces, estas formas de exteriorizarse de la capacidad económica que da origen a lo que sería la capacidad contributiva, ¿sí? Está vinculado al hecho imponible. Y por otro lado también está muy vinculado y en él deben manifestarse todos los criterios de justicia de los que también charlamos en la clase anterior, básicamente cuando hablamos del principio de equidad. ¿Cuáles son entonces los rasgos esenciales del hecho imponible? Y a pesar de parecer reiterativa, prefiero decirlo un millón de veces, es que fundamentalmente consisten en hechos de naturaleza económica. Y insisto tanto con esto porque después cuando veamos el artículo 1 y 2 de la ley 11.683, que si llegamos empezamos hoy y si no lo vemos la clase que viene, vamos a ver que se pone mucho hincapié en la naturaleza económica y todas las normas tributarias tienen mucho hincapié en lo que es la naturaleza económica de este hecho imponible. Por otro lado, es lo que le da origen a la obligación tributaria. Muchas veces también se confunden con esto, hay que tenerlo en cuenta. La situación fáctica de que se presente esto en la realidad es lo que le da origen a la obligación tributaria. Más allá de que uno la exteriorice o no a través de declaraciones juradas. Esto es otra cosa. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo operaciones de venta que no facturo. Es decir, operaciones de venta que las convierto en marginales, o el famoso negro, que son, digamos, negras porque yo no las facturé. No hice toda la parte formal de traerlas al circuito legal. Entonces, esas ventas, por más de que no estén exteriorizadas en una factura y después, por lo tanto, no estén exteriorizadas en una declaración jurada, no quiere decir que no den origen a la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque el hecho imponible se perfeccionó cuando yo vendí. Más allá de que yo lo haya llevado a la ilegalidad. ¿Bien? Y por último, este hecho imponible tiene que estar definido en la ley, y se acuerdan que dijimos qué es lo que tiene que contener la ley tributaria, ley formal, emanada del Congreso, anterior, todo lo que dijimos en la clase anterior. Todo. O sea, tiene que contener todo lo que hace el hecho imponible. Y este todo es el aspecto material, el aspecto personal, el aspecto temporal y el aspecto espacial. Estos cuatro juntos, que se tienen que dar todos al mismo tiempo, van a ser al hecho imponible en sí. Es decir, el hecho imponible no es simplemente el vender. Esa es la parte objetiva o el aspecto material del hecho imponible. Pero vamos a ver que
Tiene que haber un sujeto específico que venda, lo tiene que hacer en un determinado momento y a su vez dentro de un determinado espacio, ¿sí? Entonces, si lo graficamos de alguna manera, tenemos aquí el hecho imponible, el, el aspecto material del hecho imponible, el aspecto objetivo, que es lo mismo, responde a la pregunta de qué es lo que se graba. ¿Qué se graba? Por ejemplo, bueno, la compraventa de cosas vendidas, por ejemplo, ¿sí? Ese es el aspecto objetivo. ¿Qué se graba? ¿Dónde se graba? Hace al aspecto territorial o al aspecto espacial del hecho imponible. Y bueno, el IVA lo va a cobrar el Estado argentino en tanto las operaciones se produzcan dentro del territorio nacional. ¿Bien? ¿Cuándo? Es decir, ¿cuándo nace el hecho imponible? ¿Cuál es el momento en que se perfecciona este hecho imponible? Esto es el aspecto temporal. Y vamos a ver que, por ejemplo, el IVA es un impuesto que se perfecciona en forma mensual, vamos a tener otros impuestos que son anuales y así. Y por último, ¿quién perfecciona el hecho imponible? Esto es el aspecto subjetivo y hace justamente a los sujetos que son quienes los perfeccionan en los hechos. Y de otro color, para que no se confundan, está el cuánto. O sea, le corresponde al cuánto es este impuesto que van a hacer, esta tasa que van a hacer, el hecho imponible, ¿sí? Entonces, hace a la base. Este elemento cuantificante, que obviamente es consecuencia de la materialización de este hecho imponible en todos los aspectos que están en azul IVA, ¿tiene que estar en la norma tributaria? Sí, tiene que estar, pero no hace específicamente al hecho imponible, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a analizar cada uno de estos. El primero, porque es el más importante, es el aspecto material o el aspecto objetivo, que es lo mismo. Y responde, dijimos, a la pregunta de ¿qué grava? ¿Qué grava este tributo? Es el núcleo, ¿bien? Es el núcleo del hecho imponible y es tan importante que muchas veces se lo confunde con el propio hecho imponible. O sea, es tan fuerte y tanta su preeminencia por ahí cuando analizamos los otros aspectos, que muchas veces directamente lo identificamos con el propio hecho imponible. Pero en realidad lo que tenemos que saber es que en verdad es solamente uno de sus aspectos. ¿Bien? Entonces, es una descripción abstracta. La norma puede definirlo, puede describirlo, puede darle un nombre. ¿Bien? Si simplemente hace alusión a un nombre, y bueno, en general, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la definición en la norma de fondo que dijimos que es el derecho privado. Pero muchas veces la norma tributaria, por su propia autonomía, lo describe. Entonces, en un rato, cuando analicemos un poco algunos hechos imponibles, vamos a ver la ley del IVA y vamos a ver que la ley del IVA define específicamente qué entiende por venta en el IVA, que es un concepto que es mucho más amplio que la venta del derecho privado, que también lo conversamos la clase pasada, porque, por ejemplo, el IVA considera que es una venta el aporte a una sociedad, el aporte de capital a una sociedad. Entonces, el ejemplo que yo les había puesto la clase pasada es, vamos a suponer que yo tengo un corralón de materiales y que voy a hacer otra empresa que se dedique a la construcción de edificios. Si yo pongo mis materiales como parte del capital, que sería mi aporte a esta nueva empresa, eso en la empresa madre, que es la que vende el material, es considerado una venta en el IVA. Si bien nosotros vemos que en el derecho privado eso no es una venta, es un aporte de capital. ¿Bien? Entonces, por su autonomía, el derecho tributario lo define el hecho imponible. ¿Bien? En general no, siempre el hecho imponible presupone un verbo, ¿bien? Vender, tener, etc. Ejemplos de hechos imponibles. Ejemplos del aspecto material objetivo de hechos imponibles. En el impuesto a las ganancias, uno de ellos es obtener las ganancias que establece el artículo 2 de la ley, que ahora vamos a ver cuáles son las características. En el impuesto sobre los bienes personales es ser titular de bienes grabados al 31 de diciembre de cada año. En el IVA es vender cosas muebles, prestar servicios grabados, importar cosa mueble, prestar servicios. De hecho, el IVA amplió en la última reforma su ámbito de aplicación y ahora grava también el tema de los servicios digitales. Y se armó todo un lío con eso, pero básicamente lo que buscaba era grabar Netflix, Spotify, este tipo de cuestiones. ¿Bien? Entonces los tenemos todos definidos en el artículo 1.
El aspecto personal, es decir, el que responde al quién es el que resulta alcanzado por el hecho imponible o quién perfecciona este hecho imponible, justamente alude a la persona humana o jurídica que es el realizador, en definitiva, de este hecho o actividad agravados. Villegas lo denomina destinatario legal tributario, Catalina García Vizcaíno, en una definición que me parece que es más visual para nosotros, está bueno, dice, es el protagonista del hecho imponible. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el aspecto subjetivo, el aspecto personal en el impuesto a las ganancias? Y vamos a ver que tenemos, tómenlo entre comillas, pero es como que tenemos dos impuestos a las ganancias. Uno, que es el impuesto a las ganancias para las personas humanas y que juega por determinadas reglas. Y otro, el impuesto a las ganancias para las personas jurídicas, que juega por otras reglas. Los dos, por supuesto, están definidos, están normados en una sola ley, que es la ley del impuesto a las ganancias, pero son impuestos bastante diferentes entre sí, juegan por principios muy distintos, que lo vamos a ver en un ratito cuando hagamos el análisis del hecho imponible, ¿sí? Pero básicamente, ¿quiénes son los sujetos? Entonces, personas humanas, sucesiones indivisas, que lo dice específicamente la ley de ganancias, al margen de que está en la ley 11683 como norma madre, y también las personas jurídicas. En el impuesto sobre los bienes personales, los sujetos son las personas humanas domiciliadas en el país y también las personas humanas domiciliadas en el exterior, pero vamos a ver que estas últimas solamente tributan por sus bienes en el país. Ejemplo, tenemos, ¿vieron los emprendimientos que hay en Cafayate? Que son una delicia para muchísimos extranjeros. Uno actualmente que se llama Estancia, que tiene un montón de lotes y muchos de esos lotes son o dicen ser, de algunos actores de Hollywood. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, ¿cuál le gusta? Brad Pitt. Bueno, viene Brad Pitt, se enamora de Salta, le encanta Cafayate, le gustan los vinos salteños y se compra un terreno en Cafayate. Por ese terreno que Brad Pitt tiene en Cafayate, va a tener que pagar el impuesto sobre los bienes personales, obviamente, en tanto y en cuanto el monto supere el mínimo no imponible, que les puedo asegurar que el lote o la casa que se compre Brad Pitt en Cafayate lo va a superar, ¿sí? Entonces, esa persona humana es un sujeto del impuesto sobre los bienes personales argentino, por más que sea un residente estadounidense, ¿ok? En el IVA, ¿quiénes son los sujetos que perfeccionan? ¿Quiénes son los protagonistas de los hechos imponibles en el IVA? Bueno, tenemos varios y vamos a ver que la ley del IVA es bastante más prolija que otras leyes en este sentido porque nos habla del objeto del IVA, por otra parte de los sujetos del IVA, por otra parte del momento en que nace el hecho imponible y así. Entonces, la ley del IVA en este sentido está buenísima, metodológicamente está muy bien armada, pero no se pongan tan contentos porque es la ley más difícil de estudiar y aprender que tenemos, ¿bien? Entonces, uno de estos sujetos son los vendedores de cosa mueble. Otros son los prestadores de servicios grabados. Otros son los importadores de cosas muebles. Otros los importadores de servicios, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos distintos sujetos en el impuesto al valor agregado. El aspecto espacial es aquel que responde al dónde. ¿Dónde se genera este hecho imponible? Y por otro lado, y un poco más de lo mismo, porque por un lado se genera para un sujeto que lo paga, pero por otro lado se genera para un sujeto que lo cobra. Bien, entonces, yo, contribuyente, lo perfecciono y lo tengo que pagar, pero ¿a quién se lo pago? Y bueno, va a haber un fisco que lo recaude. Entonces, este dónde va a determinar, en definitiva, también quién es el sujeto que lo tiene que recaudar. Bien, entonces, como una definición un poquito más completa, vamos a decir que es el lugar en el cual el sujeto realiza el hecho o se encuentra en la situación descriptos por el aspecto material o sitio en el cual la ley tiene por realizado el hecho o producida la situación. Entonces, esto está vinculado con lo que se conoce como criterios de atribución del hecho imponible o momentos de vinculación, que básicamente uno apunta a lo que les decía, al sujeto que cobra y el otro al sujeto que paga. Y tenemos distintos criterios, de alguna manera, para poder, o que el legislador en definitiva va a poder elegir para gravar con determinados tributos a determinados contribuyentes. Uno de estos criterios es el de la pertenencia política, es decir, la nacionalidad del sujeto.
Un estado que grava bajo pertenencia política es Estados Unidos. Estados Unidos grava a sus nacionales, o sea, es decir, a toda persona que tenga nacionalidad estadounidense, la grava con sus impuestos, independientemente de dónde esa persona tenga sus rentas o tenga sus bienes. Entonces, seguramente Brad Pitt, que vino y se compró el lote en Cafayate, está pagando el impuesto argentino, también va a tener que pagar en Estados Unidos, porque Estados Unidos en general grava por criterio de pertenencia política, es decir, por la nacionalidad. Al punto que mucha gente, así como muchos de acá les gustaría tener la nacionalidad americana para un montón de cosas, a muchos otros les gustaría perderla justamente para dejar de tributar a Estados Unidos. Al punto que hay una de las preguntas de la visa, para darle la visa de turismo, las visas en Estados Unidos, pregunta, ¿usted alguna vez perdió la nacionalidad estadounidense con objetivos de evasión fiscal? O sea, bueno, obviamente que quién contestaría que sí a eso, ¿no? Pero bueno, así también preguntan, ¿usted es terrorista? ¿A usted alguna vez consideró financiar el terrorismo? Entonces, bueno, hacen preguntas muy, muy obvias, pero básicamente fíjense la importancia que tiene. Esto graba por nacionalidad, entonces atrae a cualquier yanqui que ande dando vuelta, le trae y tiene que tributar de alguna manera en su país de origen. Otro criterio es el de la pertenencia social, es decir, el que hace alusión a lo que es el domicilio o la residencia, que no necesariamente es lo mismo, pero bueno, por ahora lo tomemos como igual. Entonces van a ser tributos que van a gravar en función de dónde la persona resida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que el impuesto a las ganancias nuestro tiene una combinación de pertenencia social y pertenencia económica que ahora la vemos, ¿sí? Entonces, esta pertenencia económica, que sería la tercera forma de alcanzar un hecho imponible desde su aspecto espacial, está dado por la fuente productora, ya sea de la renta, la fuente que está exteriorizando el patrimonio, etc. Entonces, lo que graba es básicamente la parte económica que genera este hecho imponible. Como les dije, el impuesto a las ganancias grava una combinación de pertenencia social con pertenencia económica. ¿Por qué? Porque distingue, yo les dije, tenemos básicamente dos impuestos en la propia ley del impuesto a las ganancias. El impuesto a las personas humanas y sucesiones indivisas y el impuesto a las sociedades. Primero nos dice que todas las personas humanas van a tributar en la Argentina y si son residentes, tributan por sus rentas en el país y en el exterior. Eso es lo que se conoce como criterio de la fuente. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que acá mi coanfitrión, que creo que se llamaba Guillermo, y si no ya te cambié el nombre, perdóname, vamos a suponer que Guillermo es contador, ejerce la profesión acá en Salta, pero también resulta que tiene un campo en Uruguay. Entonces, él va a tener que tributar por su renta como contador en Argentina, pero también va a tener que tributar por su renta de fuente extranjera, que es en Uruguay, donde él tiene el campo y lo explota. ¿Por qué? Porque él es residente argentino. Y la ley del impuesto a las ganancias dice que los residentes tributan por sus rentas en el país y en el exterior. Al margen de que después, para atenuar esa doble imposición, Guillermo va a poder tomar como pago a cuenta lo que ya pagó en Uruguay en concepto de la explotación del campo. ¿Okay? Entonces, tenemos una mezcla de los dos. Y para las personas humanas residentes en el exterior, por ejemplo, Brad Pitt, vamos a suponer que esa casa que él compró en Cafayate no solamente la tiene para cuando él viene, sino que Brad Pitt andaba un poco seco de plata y decide alquilarla. Entonces la alquila por día. Está generando una renta en Argentina porque está cobrando estos alquileres. Él, como tiene esta fuente en la Argentina, también tributa, porque es un sujeto residente del exterior, tributa por sus rentas de fuente argentina y nada más. ¿Ok? Entonces, hace una combinación del impuesto para básicamente no dejar ningún agujero y cobrar todo lo que pueda. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les decía se llama criterios de atribución para el sujeto pasivo, es decir, para Guillermo, para Brad Pitt, para el contribuyente, ¿bien? Y momentos de vinculación se llama para el sujeto activo, es decir, el fisco argentino, el fisco estadounidense, ¿ok? Voy a mirar un minuto el chat porque veo que me están saliendo como un montón de mensajes, no sé si hay algunas dudas. No, son todas las asistencias, perfecto. Bueno, sigo entonces. Si alguien tiene alguna duda, le pido que prenda el micrófono y hable.
Pasamos al aspecto espacial, es decir, ¿dónde se perfecciona? Perdón, discúlpenme, estamos en el aspecto espacial. Estaba poniendo ejemplos. Yo recién les di los ejemplos, así que esto lo pasamos. Sí les voy a hablar del IVA. El IVA es un impuesto muy particular y tiene las mismas características, a ver, perdón, todos los impuestos, porque nosotros no somos ningunos creadores muy creativos respecto de cómo vamos a grabar, básicamente todo el mundo tributa de la misma manera, ¿sí? Entonces, el impuesto a la renta más o menos tiene los mismos criterios de atribución, salvo que, bueno, tributemos, por ejemplo, por la nacionalidad, el bienes personales es lo mismo, y los impuestos al consumo, en general, gravan al lugar donde se consume. Entonces, es un impuesto que siempre queda dentro del país. Al punto que el IVA lo que hace es, cuando tenemos una empresa que exporta, tiene un régimen especial en el IVA donde se le devuelven los créditos fiscales para que esa mercadería salga al exterior sin impuestos, libre de impuestos. ¿Por qué? Porque cuando entre al otro país va a pagar los impuestos vinculados al consumo para igualar en precio a los del país al que va. Y lo mismo pasa aquí. Es por eso que uno de los hechos imponibles en el IVA y el sujeto asociado a ese hecho imponible son los importadores. O sea, ustedes fíjense que el importador lo que hace es, me voy afuera y compro. Por ejemplo, una máquina. Yo voy y compro en el exterior, traigo de Brasil una máquina para mi empresa. Si yo esa máquina la compro en Argentina, voy a estar pagando el IVA porque es comprada aquí y me tomo ese crédito fiscal, ¿sí? Pero si la compro en el exterior, como del exterior viene libre de impuestos, en aduana se hace lo que se conoce como ajuste de frontera y pago el IVA en el momento que hago la importación. ¿Quién lo paga a ese IVA? Yo. Y después me lo tomo, o sea, termina siendo neutro para mí. Que es lo mismo que si hubiese comprado la máquina en el mercado interno, donde yo se la compro a Perenganito, que tiene su empresa acá en Salta, me la factura con IVA y ese IVA yo me lo tomo. Entonces, en definitiva, yo también lo pagué, solo que lo pagué en una factura y después me lo computo. Entonces, es lo mismo. Es por esto que decimos que el IVA es un impuesto de consumo interno y lo que busca justamente es igualar y que tengamos todo en una competencia igualitaria. Y por eso es que en la última reforma se modifica el aspecto objetivo del impuesto al valor agregado para gravar, ¿sí?, los servicios tipo Netflix, tipo Spotify, no sé, un ebook que yo compro por Amazon y cosas así, porque si todos esos servicios son prestados en Argentina, el prestador pagaba el impuesto. En cambio, si yo lo traía del exterior, no pagaba el impuesto porque era una importación, ¿bien? Pero como esa importación la hacía en general una persona humana que es un consumidor final, nunca terminaba tributando el IVA, ¿ok? Entonces, básicamente, no me quiero meter tanto porque es muy específico y si no, se van a aburrir después en su clase de IVA el año que viene, pero la idea es esta, ¿sí? Grava lo que es interno, dentro del territorio del país y todos los países hacen lo mismo. Respecto al aspecto temporal, que es el que nos falta, que es el cuándo, se refiere al momento en que se configura o, fíjense esto, en que se configura o en que el legislador tiene por configurado el hecho imponible, porque puede ser una ficción, ¿bien? Entonces, ¿en qué se configura qué? La descripción del comportamiento objetivo contenido en el aspecto material. Entonces, ¿cuándo se perfecciona la venta para el IVA? Me lo tiene que decir el legislador, ¿bien? ¿Cuándo se perfecciona la renta que va a tributar el impuesto a las ganancias? Me lo tiene que decir el legislador en la ley del impuesto a las ganancias, ¿ok? Lo vamos a ver con el ejemplo leyendo la norma en un ratito, pero básicamente es eso. Y háganme acordar, si yo me olvido, de decirles por qué puede ser una ficción en el impuesto a las ganancias, ¿sí? No, no me van a tener que acordar porque acá lo tengo en rojo para no olvidarme, ¿ves? Yo me pongo mi propio ayuda a memorias en el Power. ¿Cuál es la diferencia entre los tributos de verificación instantánea y los tributos de verificación periódica? El de verificación instantánea es aquel que se produce en el momento justamente instantáneo. El claro ejemplo de esto es el IVA, la compraventa de cosa mueble. Voy al kiosco, compro un yogur, en ese momento se perfecciona el hecho imponible para el que me lo está vendiendo y él ya tiene
pagarlo en el próximo vencimiento. ¿Bien? En cambio, el impuesto a las ganancias es un impuesto de verificación periódica, es lo que en general conocemos como impuestos de ejercicio, donde se van dando un montón de operaciones que van a generar la renta que va a terminar tributando un determinado contribuyente. Pero estas ventas, por ejemplo, la del kiosquero que me vendió el yogur, él me vende un yogur en enero, me vende un pan en febrero, me vende una leche en marzo y así. Y va generando, y todo eso va sumando, y al fin del ejercicio, recién se va a perfeccionar el hecho imponible del impuesto a las ganancias. Entonces, en el de verificación periódica, como tienen acá abajo, hay una ficción jurídica, para el caso del impuesto a las ganancias, por ejemplo, que lo tiene por configurado el 31 de diciembre de cada año, para las personas humanas, valga la creación, a las 24 horas. Entonces, en ese momento se configura todo lo que sería el impuesto a las ganancias. ¿Bien? No es que vamos a ver operación por operación y venta por venta y ganancia por ganancia que tuvo el contribuyente. Entonces, es una ficción jurídica. En el impuesto sobre los bienes personales es también el patrimonio que la persona tenía al 31 de diciembre de un determinado año a las 24 horas. Al punto, chicos, al punto que este impuesto es un impuesto que le decimos como es una foto, que mira el 31 de diciembre, no le interesa qué pasaba en ese patrimonio el día 29 de diciembre. Es más, no le interesa qué pasaba en ese patrimonio el día 31 de diciembre a las 5 de la tarde, a la 1 de la tarde. Vamos a suponer que este contribuyente, el día 31 de diciembre al mediodía, pasa toda la plata que tiene en la cuenta corriente y de sus dólares lo pasa a plazo fijo en pesos y plazo fijo en dólares. Los plazos fijos en el impuesto sobre los bienes personales están exentos, no pagan. Entonces, esa persona que hizo una maniobra absolutamente legal donde pasó bienes que podían estar grabados a exentos, convirtió un plazo fijo. ¿Y cuándo lo hizo? El 31 de diciembre al mediodía. Como el impuesto es una foto que lo mira a las 24 horas, ese contribuyente está exento si esos fueron sus únicos bienes y no tiene que pagar. ¿Bien? Entonces, es también una ficción jurídica que mire esa foto en un determinado momento. Y el IVA, ya les dije, es de configuración instantánea. ¿Qué otras cuestiones vamos a ver respecto al hecho imponible que también lo dijimos ya? El cuánto, el elemento cuantificante. Les dije como 5 veces, así que si esto se los preguntamos en el parcial, más le vale que nadie lo tenga mal, no hace al hecho imponible, pero sí tiene que surgir de la ley, tiene que estar legislado. ¿Bien? Entonces, es un instrumento que nos sirve para dilucidar la cantidad de deuda, pero no forma parte específicamente del presupuesto de hecho que le da nacimiento a la obligación tributaria. Debe expresar el límite patrimonial hasta el cual es razonable llevar la obligación de tributar. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos charlando en la clase anterior respecto al principio de no confiscatoriedad y el principio de razonabilidad, dijimos, bueno, hace esto, ¿sí? Hace justamente a cuál es la base y cuál es la alícuota que se tiene en cuenta para un determinado tributo. Entonces, no puede ser cualquier alícuota, ¿bien? Sino que, bueno, tiene que expresar un límite razonable, que no sea confiscatorio. Por otro lado, tiene que respetar la capacidad contributiva para los impuestos, tiene que tener en cuenta la actividad estatal desplegada para el obligado, que esto es para las tasas, y debe ser congruente con el beneficio obtenido. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, cuando vieron, por ejemplo, la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones especiales, veíamos justamente que una de las, digamos, las grandes diferencias son, bueno, ¿qué financian, no? O sea, una tasa que me grava un impuesto que grava un determinado hecho imponible y que está desvinculado con la persona que tiene que pagarlo, ¿sí? Porque después el Estado recauda ese dinero y va y lo aplica a cualquier cosa. Por ejemplo, yo pago impuesto a las ganancias y eso después va y se aplica a pagarle a la policía, que nos da seguridad a todos, a financiar la Universidad Nacional para que muchas personas estudien, etc. Entonces, está desvinculado específicamente porque está diluido en toda la sociedad. En las tasas, sí necesitamos una prestación efectiva por parte del Estado para el obligado al pago. O sea, vamos a suponer que yo pago la tasa de justicia. ¿Por qué? Porque yo soy el que quiero ir a discutir a la justicia. Entonces, hay una actividad estatal
que es la prestación de justicia justamente, que, que está financiada por esta tasa que yo estoy pagando. Y respecto a las contribuciones especiales, lo mismo, o sea, por ejemplo, pagan los vecinos lindantes a la construcción de un puente. Bueno, porque se benefician, lo que es. O sea, está directamente vinculado al beneficio que ellos obtienen con esta actividad estatal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tributos ad valorem y tributos específicos? Los que son ad valorem, por valor, o sea, nos referimos a aquellos que son determinados por una base multiplicada por una alícuota, ¿sí? Tiene un valor. En cambio, los específicos son montos fijos. Hay muy pocos de estos, pero básicamente, por ejemplo, el sellado es un tributo de tipo específico. Los sellos que tenemos en rentas, cuando, por ejemplo, queremos presentar un escrito y tenemos que pagar la estampilla que cuesta 3,50. Y no importa qué contenido tenga mi contrato, que yo pongo esa estampilla y punto, ¿ok? Eso sería un tributo específico que, como les digo, hay muy pocos. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Bueno, exenciones y beneficios tributarios, por supuesto que esto también tiene que estar en la norma, como justamente excepciones a la configuración del hecho imponible. Por ejemplo, vamos a suponer una exención que hay en el impuesto al valor agregado, que es para el sector salud, ¿sí? No voy a meterme no exactamente todo el sector salud está exento, pero lo tomemos por bueno. Entonces, dijimos que las exenciones tributarias eran de alguna manera excepciones al principio de equidad, al principio de igualdad, por un montón de razones. Por ejemplo, estaba la cláusula del progreso en la Constitución Nacional, o tratar de, digamos, fomentar actividades que al Estado le interesa, o también tratar de no encarecer de alguna manera determinadas actividades y servicios. Con la salud pasa eso. Entonces, está exenta en el IVA justamente con el objetivo de que no se encarezca la prestación de salud para las personas, porque obviamente que es algo deseable que todos tengamos una cobertura de salud. Entonces, en la ley del IVA, cuando nosotros vamos viendo, tenemos el objeto, los sujetos, perfeccionamiento del hecho imponible, etcétera, exenciones. Y vamos a ver, específicamente está normado que el sector salud está exento del impuesto al valor agregado. Esto porque el sector salud es una prestación de servicios, ¿sí? Por un habitualista. Si nosotros vamos por toda la primera parte de la norma, vemos que en un sanatorio, por ejemplo, entra perfectamente dentro de todo lo que va definiendo para la configuración del hecho imponible. Sin embargo, es como un puntito que queda fuera. ¿Por qué? Porque es lo que hace la exención. O sea, están todas las condiciones dadas para el hecho imponible, pero el legislador lo exime, es decir, no se paga. Entonces, como tiene todas estas características, es una excepción al hecho imponible, tiene que estar también normado en la ley, ¿sí? No podemos tener una exención que venga, por ejemplo, de un decreto reglamentario, de un decreto de necesidad de urgencia, etc. Tiene que estar normado en la norma, en la ley, perdón. Y lo mismo con los beneficios tributarios. Charlamos también un poco respecto de la gravabilidad de actividades ilícitas o inmorales en la clase anterior, que dijimos hace también un poco, ¿no?, la autonomía del derecho tributario y al hecho de, tenemos una actividad ilícita o inmoral que está generando rentas, ¿por qué no va a pagar el impuesto?, ¿no? Bueno, esta discusión tomó como un poco más de énfasis en los últimos años con el tema del lavado de activos. Entonces, sabemos que el lavado de activos hace una generación muy importante de renta, su origen es una actividad ilícita, y ¿por qué no tributaría, no? Y bueno, el famoso dicho de lo que los que defienden la gravabilidad de las actividades ilícitas o inmorales viene dado por el hecho de que el dinero no tiene olor. Entonces, ¿por qué no va a cobrar o percibir el Estado por eso? ¿Sí? Y además, también dicen, el hecho de gravar no significa legitimar. O sea, el hecho de que se grabe una actividad ilícita no quiere decir que el Estado lo esté legitimando ni esté diciendo que eso está bien. Pero bueno. Bueno, hay clasificaciones de los hechos imponibles, por ejemplo, instantáneos y periódicos, lo charlamos un poco recién. Simples y complejos se refiere a que, vamos por los complejos, y por exclusión salen los simples, los complejos necesitan más de un hecho en sí para que se perfeccione. Y un ejemplo de esto es la construcción y venta de inmuebles en el IVA. Si nosotros vemos cómo está normado, cómo está arreglado el IVA,
una empresa constructora, no nos cabe la menor duda que va a pagar IVA, pero ese hecho imponible tiene dos partes, la construcción y la venta, y se perfecciona con el segundo, es decir, yo necesito tanto la construcción como la venta para tener el IVA, ¿ok? Para que nazca el IVA. Entonces, eso es un hecho imponible complejo. Por oposición, o los otros son simples. Por ejemplo, la prestación del servicio profesional que hacía el contador Guillermo, eh, nada, le presta su servicio y listo, perfecciona el hecho imponible, es simple, ¿ok? Y bueno, los formales están dados por el hecho de que en general hay un instrumento que es el que se termina grabando y el claro ejemplo de esto es el impuesto de sellos, donde vamos a tener un impuesto que graba instrumentos, por ejemplo, un contrato, vamos a suponer que hacemos un contrato de alquiler, ese contrato lo tenemos que llevar a rentas para que lo selle y pagamos el impuesto de sellos. ¿Que para qué nos sirve este impuesto? Es simplemente para que ese contrato después tenga validez legal cuando yo quiera discutir cualquier cosa vinculada al contrato. Entonces, si yo no lo sellé y el día de mañana se me arma lío entre propietario e inquilino, lo quieren discutir, ese contrato no tiene validez jurídica. Y si la quiere tener, tiene que pagar el impuesto de sellos con todos los recargos e intereses que corresponden, que serían las sanciones por no haber ingresado el impuesto en tiempo. ¿Ok? Entonces, visto esto, vamos a hacer el análisis de hechos imponibles en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a las ganancias. Entonces, nos vamos a ir a la ley de impuesto a las ganancias que la tengo aquí. Esta ley, dicho sea de paso, se actualizó, ¿sí? Se modificó varias veces en los últimos años en realidad, pero el texto se ordenó en el año 2019. Si ustedes se fijan acá tenemos texto ordenado 2019. Entonces por ahí a muchos todavía nos cuesta recordar los nombres de los artículos porque tenemos, por ejemplo, el famoso ex-20, que eran las exenciones, y bueno, ahora ya no es más el 20, es el 23, creo, ¿sí? Entonces, muchas veces, bueno, van a escuchar a los profes que se confunden al que habla porque lo tenemos como muy interiorizado, pero bueno, el texto es súper nuevo. De hecho, hasta ahora liquidamos un solo periodo fiscal con la ley nueva, así que fue el año 2019, que venció el año pasado. El 20 acaba de cerrar y va a vencer ahora en junio para las personas humanas. Pero bueno, dicho esto, vamos a hacer el análisis de cuál es el hecho imponible en la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, si nos vamos al artículo 1, nos dice sujeto y objeto del impuesto. Vamos a ver que mezcla las dos cosas. Fíjense, todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. Las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme lo establecido en el artículo 36. Los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley las sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos sobre sus actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina conforme lo previsto en el título quinto y normas complementarias de esta ley. Entonces, acá fíjense que nos está mezclando el sujeto, ¿sí? Y nos está mezclando el aspecto espacial del impuesto. Y ahí nos está definiendo quiénes son sujetos, las personas humanas, las sucesiones indivisas, y por otro lado las personas jurídicas, como yo les dije. Entonces, aspecto subjetivo. ¿Qué más nos dice? Tenemos que ver si los sujetos, esos de los que hablamos antes, o sea, humanas, jurídicas, sucesiones indivisas, son o no son residentes. ¿Por qué? Porque si son residentes, van a tributar como Guillermo por sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior. Entonces, Guillermo tributaba por sus honorarios como contador independiente en Salta, pero además tributaba por su explotación agropecuaria en Uruguay. ¿Bien? Y tomaba cuenta el pago que hizo por el impuesto análogo que se le dio a la renta que hay en Uruguay. Y el no residente, por ejemplo, que era en nuestro caso Brad Pitt, va a pagar solamente por sus ganancias de fuente argentina. Entonces, en este artículo 1 tenemos una mezcla de la definición del sujeto y la definición del aspecto espacial. Si vemos,
nos habla del aspecto objetivo, porque nos está hablando de las ganancias obtenidas, pero todavía no nos dijo qué son las ganancias obtenidas. Eso nos lo va a decir en el próximo artículo, que es el artículo 2. Fíjense, a los efectos de esta ley son ganancias sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas. Por ahora no vamos a ver eso, ¿sí? Los efectos de esta ley son ganancias. 1. Los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación. Entonces, nos quedemos un segundo en el inciso primero. No es cualquier ganancia, o sea, no cualquier ganancia es ganancia a los efectos de esta ley, sino que tiene que cumplir determinados requisitos. Por un lado, ser susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación. En nuestro ejemplo, que era Guillermo. Guillermo produce una renta, un rendimiento, renta o enriquecimiento, sí, que eran sus honorarios profesionales. ¿Son susceptibles de una periodicidad? Por supuesto, porque él puede prestar sus servicios profesionales todos los meses, todos los días, todos los años. ¿Hay una fuente que está habilitada? Sí. ¿Quién es la fuente habilitada? Él, el propio Guillermo. ¿Bien? Y es la propia fuente que produce. Entonces, nosotros vemos que Guillermo va a terminar tributando, dijimos, por todos los honorarios que él preste. Vamos a suponer ahora que Guillermo vende, supongamos, su auto. Entonces, ¿él es un sujeto del impuesto a las ganancias? Sí. Ahora, esa ganancia que él obtiene, vamos a suponer que gana $1.000.000 por el auto que vendió. ¿Esa ganancia paga impuesto a las ganancias? No. No paga porque no es susceptible de una periodicidad. Él vende el auto y chao. Él vende el auto y se acaba. La fuente que era el propio auto que lo vende se acabó, se extinguió. Entonces no hay una fuente habilitada que tenga una potencialidad de permanencia. Distinto sería el caso si Guillermo se dedica a la compraventa de autos. O sea, si Guillermo además tiene un taller en el que arregla autos, repara y además compra y vende, bueno, es otra situación. Pero en este caso puntual, no, porque no hay esta permanencia en la fuente. Entonces, en conclusión, no cualquier ganancia que obtenga un sujeto va a tener que tributar el impuesto a las ganancias. Vamos al segundo inciso, que nos dice que a los efectos de esta ley son ganancias los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las condiciones del apartado anterior, es decir, ya no nos importa si estos rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos tienen una fuente habilitada permanente, ¿sí? Entonces, se dé o no se dé eso, estos rendimientos que sean obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 73 y todos los que deriven de las demás sociedades o de empresas o de explotaciones unipersonales, excepto que, no tratándose de los contribuyentes comprendidos en el artículo 73, se desarrollaran actividades incluidas en los incisos F y G del 82 y estas no se complementaran con una explotación comercial, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto por el apartado anterior. O sea, se las debo, es complicadísimo ese inciso, ¿sí? Es complicadísimo para el que no conoce la norma. De hecho, van a ver que el año que viene, cuando vean ganancias, van a pasar un montón de tiempo analizando esto. Yo se los resumo muy sencillamente. El inciso 2 es lo que se conoce como la teoría del balance. Es decir, el inciso anterior, el que dijimos, necesitamos la fuente habilitada, la permanencia, bla, 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 era para Guillermo, persona humana, contribuyente por sus rentas de contador público. ¿Bien? Este inciso 2 es el que aplica a las empresas o a la renta empresarial en general. No interesa que haya una permanencia, la habilitación, sino que es la teoría del balance del todo grabado. Si yo tengo una ganancia, haga lo que haga dentro de la empresa, está alcanzado. Si la empresa vende su auto, ¿está grabado? Sí. Si la empresa levanta el brazo y cobra por eso, ¿está grabado? Sí. La empresa, les pongo algo especificísimo. Vamos a suponer que la empresa recibió un beneficio tributario. Cobró, por ejemplo, el famoso ATP. ¿Bien? El ATP que fue un incentivo que dio el Estado Nacional durante el año pasado para todas las empresas afectadas por la pandemia. ¿Eso qué tiene que ver con su actividad grabada? En definitiva, tiene todo que ver con su actividad grabada, ¿sí? Pero ¿él vendió, hizo lo que hace habitualmente? No. Simplemente vino el Estado y le dio un subsidio.
¿Eso está grabado? Sí. ¿Por qué? Porque es un rendimiento. En definitiva, él ganó plata porque a los empleados se los pagó el otro, no los pagó él, ¿sí? Y los obtuvo por el solo hecho de no empezar. ¿Ok? Entonces, acá me interesa es la teoría del balance. Bien, y ahí está una de las enormes diferencias que yo les dije que hay entre personas humanas y asociaciones indivisas y las empresas en la ley del impuesto a las ganancias. Es como que tenemos dos impuestos. ¿Por qué? Porque uno necesita que la renta sea susceptible a una periodicidad, la fuente que los habilita, bla, 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 y el otro es todo grabado. ¿Ok? Pero ojo, porque este artículo 2, que es el que nos está dando la gran masa del aspecto objetivo del impuesto a las ganancias, o derecho imponible del impuesto a las ganancias, tiene 3 incisos más que nos cambian un montón de cosas. El primero dice que a los efectos de esta ley son ganancias los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Entonces, fíjense que en este caso, resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables. El auto que vendió Guillermo, como es cualquiera sea el sujeto que los obtenga, está metido aquí, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que la interpretación de eso es un poco más específica y nada más va a tributar si es que él tenía afectado ese auto a la producción de rentas grabadas. No me voy a meter tanto, les repito, porque lo van a ampliar cuando vean la materia específica, ¿sí? El cuarto habla de los resultados provenientes de la enajenación de acciones. Entonces, si yo soy acciones, títulos, valores, etcétera, no valero entero, pero básicamente la renta financiera. Entonces, aquí nos da pie para que la renta financiera después esté alcanzada y grabada y la propia ley va a definir cómo. ¿Bien? Pero puede ser que yo no sea un habitualista y el solo hecho de vender una acción, vamos a suponer que yo soy accionista en, no sé, un bar acá en Salta y lo vendo, acá está alcanzado por el impuesto. ¿Ok? Y el último es el que viene de la reforma del año 2017, es el que habla de los resultados originados o derivados, perdón, de la enajenación de inmuebles y la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Entonces, antes, si una persona humana vendía su casa, no pagaba el impuesto a las ganancias. Lo que se pagaba era el ITI, impuesto a la transferencia de inmuebles. Ahora, ya no interesa si yo tengo permanencia, habitualidad, nada, sino que si yo vendo un inmueble, tengo que pagar el impuesto a las ganancias. Obviamente superado los mínimos, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense que está por un lado definido que todo lo que yo haga de forma habitual y permanente con una fuente habilitada va a estar lanzado. Pero también, si vendo bienes muebles amortizables vinculados a mi actividad, si tengo resultados por enajenación de acciones y títulos valores en general, y si vendo mi casa, por todo eso pago impuesto a las ganancias. Y las empresas, ¿por qué pagan? Por todo, porque es la teoría del balance del todo grabado. ¿Ok? Entonces, aquí en este artículo 2, que después obviamente se complementa con un montón de otros artículos de la ley, de hecho yo les dije que en el copete dejemos de lado lo que referenciaba a cada categoría, porque son los distintos tipos de ganancias que uno puede tener, entonces el aspecto objetivo va a quedar definido por un conjunto más de normas. Pero básicamente aquí está la esencia, ¿sí? Entonces, hasta acá tuvimos sujeto, tuvimos aspecto espacial y tuvimos el aspecto objetivo. Nos está faltando el aspecto temporal, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito. Fíjense que la ley de ganancias también tiene un concepto de enajenación. Acá nos habla de la renta mundial, cuáles son las rentas de fuente argentina. Bien, seguimos exportaciones, bla, bla, bla. Y nos vamos a jurisdicciones no cooperantes, no se asusten. No vamos a ver nada de esto. Año fiscal e imputación de las ganancias y gastos. Tampoco lo vamos a leer. Si se fijan, este es el ex 18 o 17, ya me hago lío. Es larguísimo este artículo 24, ¿ven? No lo vamos a leer entero. Pero básicamente acá lo que nos dice es que el aspecto temporal del impuesto a las ganancias va a estar dado para las personas humanas por el año calendario. Es decir, fíjense, el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Bien? Y después nos dice cómo se imputa, si es por lo devengado o por lo percibido, y no le hace a lo que estamos viendo hoy, ¿bien? Pero para las personas jurídicas, para las sociedades, va a estar dado por el cierre de balance. Entonces, la persona jurídica va a tributar el impuesto a las ganancias en cuanto a su aspecto temporal, vinculado a lo que sea su propio ejercicio comercial. Entonces,
muchas empresas cierran el 31 de diciembre, con lo cual termina siendo igual que el año calendario, pero no todas. Entonces, tenemos empresas que cierran, por ejemplo, el 31 de marzo, esa empresa va a tributar por sus rentas producidas entre el 1 de abril de un año X hasta el 31 de marzo del año X más 1. ¿Ok? Ese es su año fiscal. Entonces, acá vemos cómo en la ley tenemos definidos todos los aspectos. Y después, mucho más abajo, vamos a tener el tema de las alícuotas, que creo que es el 93 ahora. Acá, el 94, casi le pego, ¿sí? Título cuarto, tablas del impuesto para las personas humanas y sucesiones indivisas. Entonces, si se fijan, acá está lo que decíamos respecto de la alícuota, que también tiene que estar definida. La base está definida de la lectura de toda la norma, que te va diciendo qué son las ganancias grabadas, ¿sí? Qué son la parte del ingreso y cuál es la parte de los gastos deducibles para llegar a la base imponible, que en definitiva es la ganancia imponible, ¿ok? Y si somos personas humanas, sucesiones indivisas, aplicamos esta tabla, que tiene pisos y alícuotas, ¿sí? Que van subiendo del 5 al 35%. Y las personas jurídicas tributan directamente a la alícuota del 30%. Hoy por hoy al 30, bueno, hay un proyecto de modificación para llevar la alícuota de las personas jurídicas en realidad también hacer una especie de impuesto escalonada, como tenemos en las personas humanas, y que las pymes paguen una alícuota del 30 cuando tengan ganancias de hasta, no se rían, 2 millones de pesos. O sea, más ridículo que eso, no sé si escuché algo en el último tiempo, ¿ok? Pero bueno, en definitiva es tratar de volver al 35% al cabo de 2 años, o sea, la seguridad jurídica quedó allá lejos y hace tiempo en el objetivo de los padres fundadores de este bendito país, ¿sí? Pero bueno, entonces, yendo a lo nuestro, el hecho imponible, vimos el ejemplo del impuesto a las ganancias y más o menos lo fuimos definiendo. Entonces, ahora sí podemos completar este cuadro y decimos, el aspecto objetivo, básicamente para personas físicas, son los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación. ¿Cuál es el aspecto subjetivo? O a las personas humanas residentes y no residentes. ¿Cuál es el temporal? El año calendario. El espacial, dijimos, renta mundial o renta de fuente argentina, dependiendo si estábamos hablando de personas humanas residentes o no residentes. ¿Quedó claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está todo muy claro? ¿Están todos dormidos? No sé. Pero acá estoy hablando sola, me parece. ¿No? Bueno, vamos a ir por la primera interpretación de que está todo muy claro. Vamos a hacer lo mismo con el IVA. Vamos a hacer lo mismo con el IVA. Que yo les dije, la ley es un poquito más ordenada y tenemos, fíjense, por un lado, objeto, si me voy más abajito, tenemos el concepto de venta, el concepto de prestaciones de servicios, bla, 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 sujeto, ¿sí? Nacimiento del hecho imponible. ¿Ven lo que les digo? Es como mucho más, está muy ordenada la ley del impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, si se fijan, en esta ley tenemos la definición del aspecto objetivo. Gracias, Roberto, él dice que está claro. La definición del aspecto objetivo en estos incisos del artículo 1 y que básicamente abarca varias cosas. Entonces, veamos. Establécese en todo el territorio de la nación, con lo cual el propio artículo de objeto ya nos dio el aspecto espacial, o sea, es un impuesto que se paga en el territorio de la nación y que se aplicará sobre a. Las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país, efectuadas por los sujetos indicados en los incisos A, B, R del artículo 4, con las previsiones señaladas en el tercer párrafo de este artículo. O sea, fíjense, tampoco es cualquier venta de cosas muebles. Si en nuestro ejemplo Guillermo vende, vamos a suponer que se está mudando Guillermo de su casa. Saquemos el tema del estudio para no complicarla. La casa a la que se va es más chica en la que está ahora y le sobran muebles y los vende. Entonces pone una venta de garage y vende todos sus muebles y gana
5 millones de pesos, porque tienen muebles muy valiosos. Bien, entonces, ¿es venta de cosa mueble? Sí. ¿Está colocada situada dentro del territorio del país? Sí. Pero no está efectuada por los sujetos indicados en los incisos que menciona ahí, que básicamente son los habitualistas en la compraventa de cosa mueble. Entonces, si se tratara de una mueblería, si Guillermo tiene una mueblería, compra y vende muebles, por supuesto que está cansado porque es un habitual en la compra-venta de cosas muebles y está perfeccionando el hecho imponible. Ahora, Guillermo, persona humana que vende los muebles de su casa porque se está mudando, no perfecciona el hecho imponible. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una conjunción en esta ley que me vincula el artículo 1 de objeto con el artículo 4 de sujeto. Y siempre vamos, inciso A tiene un correlativo en el de sujeto, que es el sujeto que perfecciona ese hecho imponible. Si no es ese sujeto, no tenemos el hecho imponible. Vamos un minuto al artículo 4, ¿sí? Para ver esto. Sujeto. ¿Son sujetos pasivos del impuesto quiénes? A. Hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercio occidentales, bla, bla, bla. ¿Ven? Básicamente está definido. Entonces, no es cualquier vendedor de cosas muebles. No, no, es el habitualista. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en el impuesto al valor agregado? Que grava, acuérdense, básicamente los consumos. ¿Sí? Entonces, las ventas. Por otro lado, obras, locaciones y prestaciones de servicios, incluidas en el artículo 3, que es el que nos define cuáles son los servicios para el IVA, realizadas en el territorio de la nación. En el caso de las telecomunicaciones, no vamos a entrar en eso, ¿sí? Entonces, ¿quién más? Guillermo, como prestador de su servicio profesional de contador público, ahí sí perfecciona, ¿sí?, el hecho imponible del IVA. Y lo vinculamos entonces con el artículo 4 de sujeto que dice que es aquel que preste los servicios grabados de esta ley. ¿Sí? ¿Qué otro es objeto? Las importaciones definitivas de cosa mueble. Acá, acuérdense lo que dije hace rato, nos ponemos al revés, es el que compra, ¿sí? El que compra la cosa en el exterior, el que importa como comprador, perfecciona el hecho imponible. ¿Para qué? Para hacer el ajuste de frontera que dijimos hace rato y entrar el producto en igualdad de condiciones con los productos que pudiera comprar en el mercado local. El D es exactamente lo mismo, pero para los servicios, es decir, el importador de servicios. Vamos a suponer que yo, o que Guillermo en realidad, importa y se compra un software espectacular, que es un robot contable que lo ayuda a armar los balances. Y lo trae de Noruega. Entonces, acá, en Argentina también hay gente que se dedica a proveer robots contables. Pero resulta que Guillermo prefiere comprarlo en Noruega. Entonces, como ese producto, cuando él lo importe, vendría sin IVA, él en el momento de la importación tiene que pagar el impuesto al valor agregado. ¿Ok? Y el último es el que les dije que hacía la ampliación del objeto, la ampliación del objeto al, a los servicios digitales que venían del exterior, ¿sí? Que tampoco nos vamos a meter en eso, porque aparte si no se van a quedar sin temas para ver en la materia del año que viene. Entonces, ya tenemos objeto, que les dije, lo va vinculando siempre con un inciso del artículo de sujeto. Ya nos habló del territorio de la nación y confíen en mí que luego les va diciendo cuál es el aspecto temporal, sí, que el hecho imponible en el IVA lo vamos haciendo mensual. Algunos hablan de que es anual porque a fin de año hay lo que se llama un ajuste anual para los sujetos exentos, que no me quiero meter en tanta complicación, pero bueno, básicamente tiene todo en la norma del IVA. Y tiene un artículo, que si no me equivoco es el 27, que nos habla de cuáles son las alícuotas. Tenemos la alícuota, bueno, acá está, ¿ven? Periodo de liquidación, sin querer llega el periodo de liquidación, las tasas, el 28. ¿Bien? Entonces, la alícuota del impuesto es el 21%. Entonces, la genérica de IVA el 21%. Se incrementará el 27 para determinados casos, que básicamente son los servicios de luz, de electricidad, ese tipo de cosas. El teléfono paga el 27. Y fíjense acá cuando hablábamos de las delegaciones, ¿no? Faculta el Poder Ejecutivo para reducir hasta en un 25% las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores. Con lo cual, hoy por hoy, el presidente de la Nación, titular del Poder Ejecutivo, podría reducir la alícuota hasta un 25% sin necesidad de que eso vaya y pase por el Congreso, ¿no? O sea que si querrían controlar un poco los precios, por ejemplo, podrían hacer uso de esta facultad.
Y después nos dice que estarán alcanzados una alícuota equivalente al 50% de la del primer párrafo, es decir, el famoso 10,5, y nos enumera cuáles son las operaciones alcanzadas al 10,5, que por ejemplo, uno de ellos sería el pan. O sea, el que vende pan está al 10,5. Otro, el que vende granos, al 10,5, ¿sí? Pero en general, dijimos, la alícuota es del 21%. Entonces, van a ver que está todo normado en la ley de IVA. Aspecto temporal, aspecto espacial, aspecto subjetivo y aspecto material. Bien. Y por supuesto también el tema de la base, acá tenés la alícuota, pero la base surge de la conjunción de todos los artículos, ¿sí? Veo que tengo unos así que, bueno, no, son algunos que tardíamente están poniendo que entraron. Guillermo, ¿sabes qué? Te voy a ver, voy a habilitar la sala de espera, si no se sigue sumando gente, ¿no? Que ya llega tan tarde a la clase. Bueno, visto esto, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o seguimos adelante con la parte de interpretación? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo súper claro? Sí, profe, está muy claro. Bueno, gracias. Me sale tu apellido primero, así que dice Fuentes Ro. Gracias, Ro. Bueno, interpretación de la ley tributaria. Y aquí, chicos, entramos en un terreno sumamente pantanoso. No vayan a creer que interpretar las normas tributarias es tan fácil. De hecho, en esta experiencia que acaban de tener, que fue tocar el nirvana, más o menos, leer algunos de los incisos de la ley del IVA y de ganancias, ven o ya pueden notar de entrada nomás que interpretar las normas tributarias no es algo que sea muy sencillo. Al punto, no es sencillo, que muchas veces hay discordia dentro de los propios jueces respecto de la interpretación de una norma. Entonces, fíjense que es bastante difícil. Entonces, entrando a esto, y como yo ya les dije que quienes interpretan en definitiva las normas son los jueces, lo hacemos todos, pero quienes terminan solucionando las disputas que hubieran al respecto son los jueces, y en su máximo nivel la Corte como máximo intérprete de las normas, les traje a colación acá esta frase de el profe emérito de nuestra universidad, es decir, es el cargo honorario más alto al que puede llegar un profesor dentro de la universidad y hacerlo por sus propios méritos. Y que además tengo el enorme orgullo de decirle que es mi papá, que ojalá algún día lo podamos invitar a que lo puedan escuchar, porque realmente es un placer escuchar a ese hombre con todo lo que sabe. Quienes hagan el posgrado, bueno, sí, lo podrán tener. Y él, en una publicación que hizo en el PET, que es el Periódico Económico Tributario de los años, lo encabezó con esta frase que tuvo un montón de repercusión, lo citaron en un montón de lugares, así que yo se las voy a compartir porque hace al tema que nos ocupa hoy, ¿sí? Y él dice: sospechada, vapuleada y hasta abatida la justicia sigue siendo el último refugio de nuestra condición de hombres libres. Guay del día en el que de la mano de los jueces pasemos a la de los justicieros, porque entonces cambiaremos nuestra condición de justiciables por la de ajusticiados. Así que bueno, con esa frase que es genial, vamos a entrar a la unidad o a la parte de interpretación de las normas tributarias. ¿Qué quiere decir interpretar una norma en general, no una norma tributaria especial, sino interpretar una norma? Es justamente tratar de encontrar cuál es su verdadero sentido y alcance. Eso es interpretar una norma. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido y alcance que tiene esa norma jurídica en relación a los hechos a los cuales se aplica? Y acá siempre tenemos que tener en mira, siempre como norte, digamos, de alguna manera, la justicia, ¿sí? O sea, la justicia es la máxima aspiración del derecho, o debería ser la máxima aspiración del derecho. Un derecho que no aspire a la justicia, y bueno, en realidad algunos filósofos del derecho dicen eso no es derecho, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de interpretar la norma encontrando su sentido de alcance, teniendo siempre en mira el valor justicia al que hay que aspirar, ¿ok? Por supuesto que no es una ciencia exacta. O sea, nosotros aquí estamos en el terreno de lo que son las ciencias humanas, las ciencias sociales, ¿sí? Esto no es una ciencia natural donde yo digo,
o una ciencia matemática, donde yo digo 2 más 2 es 4 y listo, 4. No, no, no. Aquí es una ciencia humana, hay cuestiones que son medio borrosas, hay cuestiones que se prestan a que pueda haber una discusión, ¿sí? Entonces, no es una ciencia exacta. Teniendo esto en mira, vamos a ver todos los problemas que se pueden plantear. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el juez debe tener la libertad de hasta incluso apartarse de la ley si la ley es injusta. ¿Por qué? Porque justamente él tiene la obligación, ¿sí?, de hacer justicia en el caso concreto. De hacer justicia en el caso concreto que se lleva a su entendimiento. ¿Ok? ¿Qué dice Villegas respecto de la interpretación de las normas tributarias? Que por las particularidades del derecho tributario, la interpretación normativa requiere un análisis especial, ya que los hechos imponibles son hechos de sustancia económica, cuya selección se debe a su idoneidad abstracta para revelar capacidad contributiva, y sucede que muchas veces las palabras utilizadas no se ajustan al significado que se pretendió darles. Entonces, esto de una naturaleza de sustancia económica en los hechos imponibles, muchas veces deja al intérprete con dudas y con cosas cuando no es un buen entendedor de la cuestión económica. ¿Sí? Esto pasa muchas veces, lamentablemente, con jueces que no conocen la materia económica, no conocen la esencia del impuesto a las ganancias, por ejemplo, porque es súper económico, es muy técnico. Entonces, sí pueden conocer las normas jurídicas, pero a veces cuesta, ¿sí?, cuesta salir de la cabeza del derecho en sí, porque acá necesitamos las herramientas económicas para realmente poder lograr la interpretación correcta de las normas tributarias. Vamos a ver cuáles son los métodos de interpretación, pero previamente tenemos que saber que un solo método no soluciona todo. O sea, muchas veces vamos a necesitar echar mano a más de uno, ¿sí?, porque cada uno aporta lo suyo y de esta manera podemos lograr el cometido, que es lograr encontrar el verdadero sentido y alcance de la norma. Lo fundamental en esto es la convicción del juez. Es decir, el juez cuando falla tiene que estar convencido de lo que está diciendo. Tiene que llegar a lo que se conoce como la verdad apodíptica. La verdad apodíptica, ¿sí? Es decir, lograr realmente esta convicción de aquello que está fallando. El primer método de interpretación de las normas tributarias es el método literal. El método literal. Entonces, ¿en qué consiste este método literal? Es el análisis de la letra de la ley. ¿Bien? El análisis de lo que la ley dice en su letra. Es el primer método porque vamos a intentar encontrar el sentido y alcance de la norma. ¿Qué dice? La leemos. ¿Bien? Y hay veces que va a ser claro y nos va a alcanzar con eso, lo leemos y listo. Y muchas otras veces que vamos a necesitar tratar de indagar un poquito más porque no es tan sencillo. ¿Bien? Entonces, básicamente se apunta a una interpretación estricta. ¿Por qué? Porque fue concretamente, estrictamente a lo que dice la letra de la ley. ¿Sí? Entonces, este método cobra su relevancia y es sumamente útil cuando es utilizado de modo razonable. Bien, entonces, si de la interpretación literal surge una interpretación irrazonable, y bueno, pues bien, ese método no va a ser el que nos solucione el problema de interpretación y seguramente vamos a necesitar echar mano a otro. ¿Ok? Es el método utilizado por excelencia en el derecho tributario material y el derecho tributario penal. ¿Por qué? Muy simple, porque en estas dos ramas del derecho cobra mucha relevancia el principio de legalidad. Entonces, al tener el principio de legalidad tan fuerte jugando en esta rama del derecho, la primera forma, ¿sí?, es justamente ir a la letra de la ley, e ir a ver qué dice esa ley, que hay que respetar el principio de legalidad. Pero no quiere decir que no se use en las otras ramas, ¿sí?, sino que acá cobra más relevancia. Y de hecho, en el final hubo una pregunta vinculada a los métodos de interpretación, una que no la respondió bien tenía unas dudas con esto. O sea, los métodos de interpretación son todos nos sirven, todos aportan algo. ¿Bien? Entonces, para nosotros que tenemos que encontrar el verdadero sentido de alcance de las normas, vamos a usarlos a todos. Lo que pasa es que hay ramas del derecho,
del material del penal, donde a veces no podemos usar cualquier método o no cualquiera va a ser útil, ¿ok? Pero la interpretación es una sola y nosotros vamos a echar mano a todos los métodos que nos sirvan al efecto. Toda interpretación comienza por la gramatical. Dijimos, es la primera forma en la que vamos a entrar a ver una ley. La vamos a leer. Entonces, por aquí siempre vamos a empezar. Es el primer método, ¿ok? Pero si no alcanza, nos vamos a los otros. Y la Corte lo dijo y lo cita en 1.000.000 de fallos y dice, pone esta frase que dice, es la primera fuente de interpretación de la ley. O sea, la primera fuente de interpretación de la ley es su letra. Lo dice así literalmente, ¿ok? Pero no es la única. Entonces, otro método, les pongo acá un ejemplo de un fallo, la cita de un fallo. La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero a ello cabe agregar que la hermenéutica, o sea, a ello cabe agregar que la interpretación de la ley no se agota con la remisión a su texto, sino que debe indagarse lo que ella dice jurídicamente, dando pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución. Entonces, acá nos va introduciendo a un segundo método, que es la intención del legislador, que es la que vamos a ver a continuación. Otro fallo, nos dice la Corte, no cabe al tribunal apartarse del principio primario de la sujeción de los jueces a la ley, ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por éste, pues de hacerlo así, olvidaría que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación, la norma debe ser aplicada directamente con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contemplados en aquella. De otro modo, podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto. Si se acuerdan, también charlamos algunas cosas respecto de esto, de que los jueces en general, ¿sí?, tratan de no meterse en lo que sería esfera del poder legislativo, ¿sí?, del rol del legislador. Entonces dice, bueno, si yo por interpretación, en definitiva, a la ley le hago decir algo que no dice, estoy atribuyéndome el rol del legislador que no me corresponde. ¿Okay? A eso apunta este extracto del fallo Balbé Horacio del año 90. Entonces les dije, en ese en el primer extracto que leímos de la Corte, nos daba pie a el segundo método de interpretación, que es el método lógico, ¿sí? Y que es el que se conoce como el espíritu de la ley. Hay que tratar de encontrar cuál es el espíritu de la ley o la ratio legis, es decir, qué quiso decir el legislador. ¿Bien? Hay que investigar sus propósitos y sus fines, no la intención subjetiva, sino la objetiva, es decir, lo vemos con los trabajos previos, el mensaje con el que se acompañó el proyecto, la discusión parlamentaria, etc. Todo esto nos va a servir cuando hay veces que nos cuesta entender o tratar de dilucidar qué dice la letra de la ley. Esto nos sirve un montón. O sea, el espíritu de la ley, la intención del legislador, se supone que podríamos sacarla del debate parlamentario, ¿sí?, donde se discute la ley en los dos recintos, que además para eso tenemos un proceso de formación de las leyes en la que intervienen dos cámaras. ¿Para qué? Para que salga una ley mejor. Este es el objeto de tener cámaras separadas, que se discute en una, que eso pase y se discute en la otra. Entonces de ahí se supone que sale una ley más rica, más perfecta, mejor, ¿bien? Si bien esto es pura teoría, porque sabemos que muchas veces las normas en nuestro país salen entre gallos y medianoches y no hay mucha discusión que digamos. Pero entonces, una de las formas de encontrar el espíritu es ir a esto, ¿sí? Ir a los trabajos previos, hay un mensaje de elevación cuando es el Poder Ejecutivo el que presenta el proyecto de ley, un mensaje de elevación donde explica cuáles son los considerandos de por qué está tratando de sacar esa ley. ¿Bien? ¿Qué dice la Corte?
las normas tributarias deben ser interpretadas tomando en cuenta la totalidad de los preceptos que las integran, de forma tal que el propósito de la ley se cumpla conforme a una razonable y discreta interpretación, comprendiendo la armonización de sus preceptos y su conexión con otras normas que integran el ordenamiento jurídico vigente. Bien, entonces, obviamente que el espíritu de la ley, el que quiso decir el legislador, muchas veces también lo vamos a poder extraer justamente de esta conjunción de normas y no solamente de la norma en cuestión que estemos analizando. Este método puede conducir a una interpretación extensiva o bien a una restrictiva. ¿Se acuerdan que recién dijimos? El método literal básicamente nos lleva a una interpretación estricta. O sea, ¿qué dice la norma? Estrictamente tal cosa. Esta, o sea, ya ir al qué quiso decir, que va más allá de sus palabras, o sea, cuál fue la intención del legislador, nos puede llevar por vía interpretativa a ampliar lo que dijo, literalmente, o sea, ampliar lo que las palabras de la ley dicen, o a restringir lo que las palabras de la ley dicen. Por eso es que decimos, el método de interpretación literal conduce a una interpretación estricta. Ahora, el método lógico o del espíritu de la ley conduce o puede conducir en realidad a una interpretación extensiva o bien a una restrictiva. Si hacemos una interpretación extensiva, lo que estamos coligiendo es que el legislador dijo menos de lo que quería decir y por lo tanto nosotros a través de la interpretación extendemos eso que dijo con sus palabras. Contrario sensu, en la interpretación restrictiva, lo que decimos es que el legislador dijo de más. El legislador dijo de más de lo que quería decir. Entonces, restringimos ese análisis. Y acá hay algo que tener en cuenta porque había una concepción muy errónea hasta hace un tiempo respecto a la interpretación de las exenciones. Las exenciones tributarias requieren de una interpretación estricta, o sea, ¿qué dice la norma? No restrictiva como pretendía el fisco. O sea, el fisco decía, no, en las exenciones la interpretación tiene que ser restrictiva, es decir, interpreto de menos. No. Usted tiene que interpretar exactamente lo que dice. Es una interpretación estricta, ¿bien? Y por otro lado, hay algunos antecedentes jurisprudenciales que muestran que la Corte hizo interpretación extensiva de las exenciones. ¿Para qué? Para llevar a valor justicia al caso concreto. Y era un caso donde, si nosotros vemos el artículo 7 de la ley de IVA que tiene las exenciones, uno de los conceptos que están exentos son los comedores universitarios, con un objetivo muy loable. Y bueno, se supone que lo que queremos es que la gente estudie, que si se tiene que quedar a comer en la universidad no tenga que gastar de más, o sea, que pueda acceder a la alimentación que necesita para estudiar a precios razonables o incluso más bajos de lo que podría acceder en otros lugares. Este es el objetivo. Pero en ese momento lo que se estaba planteando era la posibilidad de la exención a un comedor que daba de comer en villas miseria. Entonces, la Corte termina haciendo una interpretación extensiva de esto en el sentido de decir, a ver, si el objetivo es abaratar en una universidad, ¿cómo no va a ser abaratar la comida en una villa miseria? Entonces, también amplió, por vía extensiva de interpretación, el criterio de aplicación de una exención, ¿sí? Pero bueno, es obviamente un fallo muy aislado, no es algo que ocurra a menudo, pero sí tener en cuenta de que no tenemos que tener la interpretación necesariamente restrictiva. Me dan un segundo, voy a enchufar la compu porque se me va a apagar en un minutín. Bien, esto de la interpretación, sea de forma extensiva o restrictiva a través del método lógico, no es lo mismo que la analogía. La analogía consiste en llenar vacíos legales, es decir, aplicar la solución que el legislador dio para otro supuesto al caso que se está analizando en concreto. Entonces, la analogía, que se acuerdan que ya lo charlamos también en la clase anterior, dijimos en general está proscripta, o sea, no está permitida en materia tributaria, o sea, no está permitida para ni ampliar la extensión del hecho imponible ni de las exenciones, y tampoco está permitida en materia penal. O sea, ¿puede usar analogía para otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, al derecho tributario administrativo? Sí.
pero no puedo usar la analogía en lo que es derecho tributario sustantivo o material o derecho tributario penal, ¿ok? Entonces, no es lo mismo, esto de la interpretación del espíritu de la ley no es lo mismo que la analogía, ¿ok? Si bien ya les dije que en este caso muy concreto del IVA, la exención de la visa miseria, fue algo súper aislado, pero en general el criterio, la pauta, lo que marca el norte, no va por vía de analogía. Vamos a pasar a el próximo método de interpretación, que es la interpretación armónica o de fines. Esto consiste en buscar más allá de las normas tributarias que rigen ese caso concreto lo que el legislador quiso lograr con ellas dentro del ordenamiento jurídico. Uno de los autores lo pone como un poco más poético y nos dice que es un método que, más allá de las notas que utilizó el legislador, lo que se busca es llegar a la melodía que quiso tocar. Entonces, el peligro que hay con esto es que los músicos, que son los jueces, pueden tocar distintas melodías. O sea, podemos llegar, en definitiva, a interpretaciones muy diferentes si nosotros usamos el método de interpretación armónica o de fines. Sin embargo, ojo al piojo, porque la Corte lo usa y lo usa un montón, y lo usa específicamente cuando quiere no declarar inconstitucionalidad. Se está cuidando para no declarar la inconstitucionalidad de una norma, siempre apunta a esta interpretación armónica o de fines. Y fíjense, uno de las citas que hace habitualmente es que las normas jurídicas deben ser interpretadas evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y las deje a todas con valor y efecto. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, vamos a ver cuál es la norma que se aplica a este caso concreto, pero voy a tratar de evitar poner en pugna o darles un sentido que ponga en pugna distintas normas, y que queden todas con valor y efecto. Entonces, no declaro la inconstitucionalidad, quedan todas vigentes y por vía de interpretación no aplico la que no sería, digamos, la más apropiada para encontrar el verdadero sentido de alcance de esta norma en concreto, ¿ok? Entonces, les repito, esto es algo muy habitual en el criterio jurisprudencial cuando no quiere declarar las inconstitucionalidades. Otra de las citas que hace habitualmente dice que se debe preferir la interpretación que favorece los fines perseguidos por la norma y no la que las dificulta, evitando la significación oscura o abstrusa de las palabras empleadas y prefiriendo en cambio el sentido más obvio del entendimiento común. Bueno, eso me parece que está bastante claro, así que vamos a seguir. El próximo método es el método histórico. Este método identifica la voluntad de la ley con la voluntad del legislador. Aquí también volvemos, no es uno de los métodos más utilizados en el derecho tributario material, pero sí nos sirve. Y fíjense que lo que hace es identificar la voluntad de la ley con la voluntad del legislador, pero teniendo en cuenta cuál era la circunstancia, digamos, histórica en el momento en que el legislador falló, ¿sí? Entonces, propone a sus defensores que se debe desentrañar el pensamiento o intención del legislador, para lo cual el intérprete debe valerse de todas las circunstancias que rodearon la sanción de la ley. Bueno, cuáles eran los mensajes del Poder Ejecutivo, elevando el proyecto del Congreso, debates parlamentarios, la doctrina que estaba en el momento, los artículos periodísticos, etc. Y esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos normas que son muy viejas, como lo es el impuesto a las ganancias, que viene del impuesto sobre los réditos, que es de la década del 30. Entonces, cuando uno lee algunas cosas de la ley, no sé, por ejemplo, habla del telégrafo. Entonces, hoy el telégrafo no existe, ¿sí? Nadie lo ve. Es una reliquia que la vemos en un museo, pero nadie se comunica a través de un telégrafo. Y muy pronto, seguramente, nuestros hijos capaz que no sepan lo que es un teléfono fijo. Algunos ven las computadoras viejas, esas que tienen la cola para atrás, y es como que, ¿qué es eso? Bien, a mí me tocó ver niños que agarraban una foto impresa y le hacían así con los deditos para agrandarlas. Entonces son cosas que muy rápidamente van quedando en el pasado y ya no se usan. Entonces, las normas muchas veces también tienen esto y quedan atrás. Y bueno, pero hoy por hoy, por ejemplo, cuando la ley habla del telégrafo para
referirse a métodos de comunicación a distancia, a nadie se le ocurre pensar que las operaciones, por ejemplo, hechas por internet no estarían alcanzadas, ¿sí? O sea, es como hay una interpretación, ¿sí?, histórica que vos decís, bueno, en ese momento la forma de comunicación virtual era esa. Bueno, hoy tenemos esto. O sea, a nadie se le hubiese ocurrido, creo que hace ni siquiera 5 años, que hoy por hoy tendríamos una pandemia que nos deja en la casa a todos y que vamos a estar dando clases frente a una computadora, donde yo acá en definitiva me hablo sola y le hablo a mi gato y ruego que ustedes no se estén durmiendo, ¿sí? Pero no es que les puedo tirar un tizazo para que se despierten. Entonces, son cosas que van cambiando, ¿ok? Entonces, este método apunta mucho a esto. Cuando más adelante avancemos en la materia, van a ver que tenemos una de las partes, cuando vemos el procedimiento de determinación de oficios, hablamos del acuerdo conclusivo voluntario. Yo les subí un artículo que yo escribí sobre el acuerdo conclusivo y de hecho me parece que hay cosas que pudieran servir para este tipo de cuestiones donde hay una evolución tecnológica tan rápida que en definitiva deja algunas situaciones grises en la interpretación de los hechos, ¿sí? Después lo vamos a retomar cuando veamos ese tema, pero bueno, los invito a que lean ese artículo que en realidad fue mi trabajo final de la especialidad y que lo hice con muchísimo cariño y lo puse a disposición de ustedes. ¿Bien? Otro método de acá, cuidado. Porque este método, que viene un poco de la mano con el que les acabo de decir, lo que sostiene es que el método histórico paraliza la vida y que ante una relación social nueva es menester investigar cuál sería la voluntad del legislador frente a la cuestión que se plantea y qué solución le habría dado este. O sea, es como que nos vayamos a la mente de los padres fundadores, por ejemplo, de la Constitución Nacional en el 1853, que tenemos la Constitución, y digamos, bueno, ¿qué habría dicho Alberdi en el 53 si se imaginaba que nosotros hoy vamos a estar dando clases por Zoom? O sea, nada, obvio que no lo tenía presente porque era algo que no existía. Entonces, por otro lado, hoy por hoy no sé quién se anima a decir cómo va a ser la vida dentro de 5 años, de 10 años. ¿Bien? Entonces, hay cuestiones que sí necesariamente necesitamos este método evolutivo para hacer algunas interpretaciones y encontrar el verdadero sentido y alcance de algunas cosas. Pero ojo, porque tampoco podemos aplicar este método, ¿sí?, así tan libremente o tan light a lo que sería el derecho tributario material o sustantivo y el penal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos el principio de legalidad ahí como madre, como tope, como freno fundamental en estas materias. ¿Ok? Entonces, básicamente, este método, en su extremo, obviamente, confiere a los textos legislativos determinada, una cierta vida propia, ¿sí? Y un poco independiente de lo que fue la voluntad del legislador en el verdadero momento en el que dictó la norma. Entonces, nada, lo que decimos es, cuidado, no puede ser aplicado tan así nomás, pero no es que no nos sirva para nuestra materia, ¿sí? Y les voy a poner otro ejemplo, donde nos sirve bastante en lo que es el convenio multilateral. El convenio multilateral también se hace hace un montón de años a lo que apunta el convenio multilateral, que no es un impuesto en sí, sino que es una forma de repartir base imponible entre las distintas provincias para tributar el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, cuando sale el convenio multilateral, primero que habían muy pocos contribuyentes que realmente quedaban bajo las normas del convenio multilateral. Pero hoy por hoy, y con la pandemia más todavía, ¿quién no compra por internet, por ejemplo? ¿Sí? Entonces yo puedo estar acá en Salta y de repente, les voy a poner un ejemplo esta semana, me empezó a doler la espalda porque estoy vieja, entonces me quería comprar una bolsita de semillas para ponerla en el microondas y ponerme la espalda y que me deje de doler. Y obviamente que me resulta más fácil y más práctico entrar por internet, comprarla por Mercado Libre, me la traen a los 2 días a mi casa y no me tengo que ir hasta el centro a buscarla. Entonces, compro en Buenos Aires como si nada, Buenos Aires me lo manda a correo argentino, zaraza, zaraza, y lo tengo. Esto, antes, que era una operación entre ausentes, que tenía todo un tratamiento específico para ver quién era la provincia que se quedaba con esa venta. Porque, a ver, mi proveedor de Mercado Libre, al que yo le compré mi bolsita de semillas calientes, obviamente está en Buenos Aires. Y el tipo me vendió a mí en Salta, pero él no es que vino hasta Salta a venderme, ni yo me fui allá. Entonces, la venta, ¿dónde se hizo? ¿Se hizo en Buenos Aires o se hizo en Salta? ¿Sí? Bueno, entonces,
eso, el poder darle solución a eso, el convenio multilateral al principio del siglo pasado, no desde el pasado, planteó una situación de operaciones entre ausentes, como hacía con el teléfono, que quién llamaba, que quién no, etc. Hoy por hoy eso no lo tenemos. Entonces, necesitamos el método evolutivo para un montón de cuestiones vinculadas a las operaciones entre presentes y entre ausentes en el convenio multilateral. Y sepan que hasta el día de hoy genera muchísimos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos provincias se quieren quedar con esa venta. O sea, Salta dice, no, bueno, pero ella te compró desde acá por internet, porque vos estás en internet y estás en definitiva vendiendo en Salta. Y Buenos Aires dice, no, pero acá. O sea, la compradora entró por internet y la compró y en todo caso la llevó el correo. Entonces, todo el mundo quiere la base, todo el mundo se quiere quedar con el tributo, ¿sí? Bueno, método evolutivo, por ejemplo, nos sirve para eso. Entonces, este método, dijimos, ojo, no se usa tanto en lo que es derecho tributario sustantivo, ¿sí? Y tampoco el de libre interpretación científica, que de hecho el de libre interpretación científica tampoco se usa en muchas otras ramas del derecho, o sea, se usan poco, esa es la idea. ¿Por qué? Lo dije, lo repito, principio de legalidad, ¿ok? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿No se me están durmiendo? Les estoy dando un montón de información, ¿sí? Como dijo el compañero el otro día, banda de información. Bueno, razonabilidad en la interpretación de las normas tributarias. A ver, la razonabilidad, el famoso dicho de que el sentido común es el menos común de los sentidos a veces, ¿no? Y, bromita aparte, muchas veces es muy difícil encontrar razonabilidad en los organismos tributarios, que obviamente que lo que quieren es recaudar. Pero bueno, gracias Roberto, dice que está claro hasta acá. Entonces, dijimos, interpretar la norma quiere decir encontrar cuál es su verdadero sentido de alcance. Tenemos muchísimos métodos para tratar de llegar a ese verdadero sentido de alcance. Más de una vez vamos a necesitar varios en conjunto para poder hacerlo, especialmente en nuestra materia, que es una materia compleja, es una materia que muchas veces es oscura, que el fisco obviamente quiere recaudar lo más que puede y los contribuyentes quieren pagar lo menos que puede. Entonces, bueno, es complejo. Entonces, esto de tener la razonabilidad, ¿no? Ahí como la razonabilidad que tendría que en realidad liderar todos los aspectos de nuestra vida. Pero bueno, muchas veces cuesta por esto de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero ustedes ya saben que la propia Corte admite la razonabilidad, que lo tenemos como un principio nominado de la Constitución para la materia tributaria, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Catalina García Vizcaíno en esta frase que también me parece genial? Y se las voy a leer. Nos dice que la tributación se vincula con la libertad fiscal, es decir, la libertad de los particulares sujetos al poder de imperio estatal, para lo cual deben armonizarse dos intereses, el del Estado, a fin de llegarse a los recursos, y el de las personas sometidas a él. Ello conduce a interpretar de modo razonable las normas tributarias para no lesionar el derecho de propiedad. Un poco lo que les dije recién, un poco lo que les dije el otro día y otro poco lo que me dice un cliente mío que me encanta. Me dice, y mira, vale, a mí la verdad es que pagar impuestos no es lo que más me gusta hacer en la vida. Y bueno, es la realidad, ¿sí? La gente preferiría no pagar, pero la realidad es que tenemos una obligación de hacerlo, entonces hay que hacerlo de modo razonable, interpretar las normas, ¿para qué? Para pagar lo que corresponde. No hay que pagar ni de más ni pagar de menos, hay que pagar lo que corresponde. Y el fisco siempre tiene que buscar la verdad material, tiene la obligación, chicos, el fisco tiene la obligación de buscar la verdad material. No tiene que tratar de recaudar vorazmente lo más que pueda, tiene que recaudar lo que corresponde. Y si encuentra que hay un contribuyente que está pagando de más, lo que corresponde es que le devuelva. ¿Bien? Difícil de encontrar esto, por supuesto, pero eso es lo que corresponde. Entonces necesitamos razonabilidad en estas cosas. Lo vimos la clase pasada también. ¿Dónde está la razonabilidad? Bueno, en el artículo 28 lo extraemos de ahí, de lo que nos dice, que es los principios, derechos y garantías reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, tenemos que tener normas que reglamenten el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución que sean razonables. ¿Bien? Entonces, les pongo un ejemplo concreto. Vamos a suponer que hay un contribuyente que evadió el IVA, vendió en negro. Y la pena para eso va a ser cortarle la mano. Bueno, eso es irrazonable, ¿ok? Eso no podría ser, es inconstitucional, pero sería irrazonable. Sí, al margen de que viola un montón de pagos y cosas. Pero es irrazonable, es desproporcionado. Acuérdense que dijimos que la razonabilidad viene dada por la adecuación de medios afines, ¿sí?
Y acá Gustav Radbruch pone un ejemplo, que lo cita también Catalina, cuando habla de la razonabilidad. Y él cuenta que allá por hace muchísimos años había un cartel en el acceso a un tren, ¿sí? Cuando uno entraba había un poderoso cartel que decía que estaba prohibido el acceso al andén con perros. Entonces había un señor que quería entrar con un oso. Entonces él decía, pero si la prohibición es para los perros, ¿por qué no puede entrar con el oso? ¿Ok? Entonces, esto no de una interpretación razonable de las normas. Especialmente, chicos, se los pido, si algún día entran en un organismo fiscal, ténganlo presente. Bien, bueno, me parece que podemos dejar ya en la entrada a la ley 11683 para la clase que viene, porque si no lo vamos a cortar muy al principio. Antes de preguntarles cuáles son las dudas que tienen, lo que les quiero pedir por favor es que para la clase que viene, que es el lunes, o sea que tienen todo el fin de semana, tienen el domingo a la mañana para tomarse un matecito y ponerse a leer, solamente les pido 2 artículos, el 1 y el 2. ¿Me van a hacer ese favor? El 1 y el 2, léanlo con antelación a la clase que viene, ¿bien? Así entramos ya a la 1183 de pecho. De hecho, el artículo 1 algo leímos la clase anterior, para que sea un poco más dinámica la clase que viene, ¿sí? Y que podamos, por supuesto, ver más cosas en interés de ustedes, que puedan aprender mucho más. Quedo a disposición para todas las dudas que pudieran haber sobre este tema o sobre otro que les pueda responder, con gusto si puedo, si lo sé. ¿Nadie? Silencio absoluto. Bueno, les repito, quedo a disposición. La clase que viene también es conmigo, así que por ahí si alguna cosa de la que charlamos hoy no queda muy clara, con mucho gusto la aclaramos la clase que viene. Acuérdense, lean el artículo 1 y el artículo 2 de la ley 11683 y todos tenganla para la clase que viene porque la vamos a machetear, que esa es la mejor forma de estudiar una ley, tenerla toda pintarrajeada, macheteada, subrayada, ¿sí? Porque esa es la forma en que uno aprende y estudia las leyes. Así que bueno, nos vemos la clase que viene. Que tengan buenas noches. Hasta luego.